El mundo entero podría caber en las manos de Benjamín Díaz. Y aún así, él las mantenía vacías. Heredero de una de las mayores fortunas del país, dueño de mansiones, empresas y colecciones de arte, era el tipo de hombre que podía comprarlo todo, menos la vida que perdió. Habían pasado 8 años desde el día en que el reloj del hospital se detuvo para él. Aquella mañana, Alejandra, su esposa, el amor que daba color al mundo, y la hija que esperaban, murieron durante el parto. Desde entonces, Benjamín vivía como quien respira por costumbre, no por deseo. El dinero, las cenas de gala, las acciones que subían en la bolsa, nada tenía sentido. Dormía entre sábanas de seda, pero despertaba entre cenizas. Cada año, en el mismo día, repetía el mismo ritual. Salía temprano, en silencio, vistiendo el mismo traje negro de hace 8 años. El chofer lo esperaba frente a la mansión, pero Benjamín prefería conducir solo. El camino al cementerio era un diálogo entre él y el vacío. Antes, sin embargo, siempre pasaba por la misma florería. El dueño ya lo esperaba con un ramo de lirios blancos, las flores que Alejandra decía que olían al perfume de los nuevos comienzos. Pero aquella mañana, el destino decidió poner a prueba su fe. Al llegar encontró la tienda cerrada con un letrero pegado en el vidrio. Cerrado por tiempo indefinido. Se quedó parado frente al escaparate, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cerrado hoy? ¿Justo hoy? Murmuró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El sol brillaba frío, sin calor. El guardia de la tienda vecina le preguntó si estaba bien, pero Benjamín solo negó con la cabeza y volvió al coche. Se quedó ahí, mirando el volante, sin saber a dónde ir. Como si el mundo conspirara para quitarme hasta el derecho de sufrir en paz, susurró con voz ronca. Entonces encendió el motor y salió a conducir sin rumbo. Las calles fueron cambiando a medida que avanzaba. Los edificios de vidrio dieron paso a casas sencillas y el aroma del café recién hecho se escapaba por las ventanas. El lujo de su coche contrastaba con los callejones estrechos, donde los niños jugaban descalzos y los comerciantes llamaban a los clientes con entusiasmo. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó. Pero algo dentro de él lo hacía continuar, hasta que vio un mercado callejero, colorido, vivo, bullicioso, el opuesto absoluto de su casa silenciosa. Estacionó el coche y comenzó a caminar despacio, observando el contraste entre aquel mundo lleno de vida y su propio luto. El sonido de las risas, el aroma de las frutas, el calor humano, todo le resultaba demasiado extraño a quien vivía rodeado de mármol y soledad. Caminaba entre los puestos buscando flores, hasta que sus ojos se detuvieron en una mesa sencilla, cubierta por un toldo verde. Detrás del mostrador, una mujer acomodaba macetas, mientras una niña organizaba flores en pequeños ramos. La niña hablaba con dulzura, el rostro iluminado por una sonrisa inocente. Benjamín se acercó curioso, sin sospechar lo que estaba por encontrar. «¿Tiene lirios blancos?», preguntó en voz baja. La mujer se giró, y el tiempo se detuvo. El aire se le escapó de los pulmones. Su rostro, el mismo rostro que había besado por última vez en una habitación de hospital. La misma mirada serena, los mismos labios, incluso la pequeña marca en el cuello. Benjamín retrocedió un paso, el corazón desbocado. No puede ser. Ella bajó la mirada fingiendo no entender. «¿Desea alguna flor en especial, señor?». Él respiró hondo. «¿Alejandra?», murmuró casi sin voz. Ella palideció. «Debe estar equivocado, señor». «¿Equivocado? Yo te enterré. Vi tu cuerpo». Su voz temblaba, mezcla de desesperación e incredulidad. La niña, asustada, se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué pasa?». Alejandra le apretó la mano con fuerza. «Nada, mi amor. Solo un cliente confundido». «¿Cliente?», repitió Benjamín incrédulo. «Estás viva, Alejandra. ¿Cómo es posible?». Dio un paso al frente, los ojos llenos de lágrimas. «Mírame y dime que no eres tú». Ella apartó la mirada, las lágrimas amenazando con caer. «Por favor,
Váyase, no quiero problemas. ¿Problemas? He pasado 8 años enterrado con ustedes. Entonces miró de nuevo a la niña, y algo dentro de él se quebró. Dios mío, ¿esa niña? La voz se le rompió. ¿Es Dora? ¿Es nuestra hija? La tensión se volvió insoportable. La gente en el mercado comenzaba a mirar, curiosa. Alejandra intentaba alejarse, pero él insistió. Si no eres mi esposa, explícame esto. Y le jaló la manga de la blusa, revelando una pequeña cicatriz en el brazo. La misma que ella se hizo en la luna de miel, cuando cayó de una bicicleta y él mismo la curó. Alejandra empalideció, el cuerpo tembloroso. La niña la miró confundida. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué dice que es mi papá?» Por un segundo, el silencio dominó el mercado. Solo se escuchaba el timbre lejano de una bicicleta y los latidos acelerados de 3 personas unidas por un secreto imposible. Alejandra respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y murmuró: «Perdóname». Luego tomó la mano de la niña y echó a correr, atravesando los puestos y dejando flores caídas a su paso. Benjamín intentó seguirlas, pero el cuerpo no le respondió. Se quedó allí, paralizado, atónito, mientras el sonido de la multitud se desvanecía poco a poco. Sintió el suelo desaparecer, el mundo girar, y por primera vez en 8 años, algo más fuerte que la muerte lo hizo temblar. La duda. Benjamín volvió al coche, como quien despierta de un trance. El sonido del mercado aún resonaba en sus oídos. Risas, voces, pasos apresurados. Pero para él todo era un ruido distante. Las manos le temblaban sobre el volante. El rostro de Alejandra y la mirada de la niña no salían de su mente. Era ella. No podía ser otra persona. La frase se repetía como un mantra, mezclándose con su respiración entrecortada. Encendió el coche, pero no condujo. Se quedó quieto, mirando la nada, con el corazón debatiéndose entre creer o enloquecer. ¿Será que la muerte me mintió?, susurró con voz ronca, los ojos perdidos en su propia duda. Aquella noche no durmió. La mansión parecía aún más vacía, como si las paredes susurraran su nombre. Pasó horas hojeando álbumes de fotos, recordando la sonrisa que ahora lo perseguía. Tomó el acta de defunción, los certificados, los recortes de periódico, todo lo que confirmaba la tragedia. Y aún así, algo lo carcomía. ¿Y si todo había sido una mentira? De pronto, una idea lo atravesó como una cuchilla. Absurda, impensable, pero inevitable. Se levantó de un salto, tomó las llaves y condujo hacia el cementerio. Si ella está viva, alguien tiene que explicarme a quién enterré. El vigilante del cementerio abrió los ojos, sorprendido al verlo llegar de madrugada. «¿Señor Díaz?» A esta hora, Benjamín bajó del coche sin responder, la mirada febril. «Quiero abrir las tumbas de mi esposa y de mi hija». El hombre retrocedió, confundido. «¿Abrir las tumbas? Pero, señor, eso es...» «Pagaré lo que sea necesario», interrumpió con voz grave y desesperada. «Llame al administrador, ahora». El administrador, un hombre de aspecto cansado, llegó pocos minutos después. Intentó razonar, pero la expresión de Benjamín lo detuvo. «Si ellas están ahí, quiero verlo. Si no, alguien tendrá que decirme por qué». Bajo el brillo frío de los reflectores, los sepultureros comenzaron su trabajo. El sonido de las palas rompiendo la tierra retumbaba como un trueno en medio del silencio nocturno. Benjamín observaba inmóvil, el rostro tenso, las manos cerradas. El olor húmedo de la tierra se mezclaba con el miedo. Cuando por fin levantaron el ataúd, el administrador tragó saliva. «¿Está seguro de que quiere ver, señor?». Él asintió con un movimiento breve. El hombre abrió el ataúd y el sonido de la madera crujiendo cortó el aire. Dentro, nada, ningún cuerpo, solo telas envejecidas y polvo. Benjamín dio un paso al frente, la mirada fija. «Dios mío», el administrador balbuceó. «Debe haber algún error, tal vez...»
error? Lo interrumpió con voz quebrada. El error fue hacerme enterrar un ataúd vacío. Las piernas le fallaron y apoyó las manos sobre el ataúd. Por un instante, todo pareció girar. Recordó su rostro, la niña, la cicatriz. Entonces era verdad. Alejandra, estás viva. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero lo que sintió no fue alivio, fue ira. ¿Quién me hizo esto? ¿Por qué? Salió del cementerio sin despedirse, con el corazón en llamas. En los días siguientes, Benjamín vivió solo para buscar esa respuesta. Volvió al mercado todos los días, vestido discretamente, tratando de no llamar la atención. Mostraba fotos antiguas, preguntaba por una mujer de cabello castaño y una niña rubia que vendían flores. «Nunca la he visto, señor», respondían algunos. Otros desviaban la mirada desconfiados. Dejó recompensas en efectivo, pegó anuncios anónimos, contrató detectives privados. Pero el silencio era su única respuesta. Aún así, no desistió. Algo más fuerte que la duda lo impulsaba: la certeza. Una noche sofocante, casi una semana después, el destino volvió a moverse. Mientras conducía por las afueras de la ciudad, vio una pequeña florería con las luces encendidas. Era demasiado tarde para que estuviera abierta. Detuvo el coche y observó por la ventana. El reflejo del vidrio le mostró exactamente lo que su corazón ya sabía. Allí estaba ella, Alejandra, con un delantal, acomodando macetas con el mismo cuidado de antes. A su lado la niña, riendo por algo que su madre había dicho. El sonido de esa risa atravesó el cristal y le rasgó el pecho. Benjamín abrió la puerta de la florería despacio, pero el chirrido del metal delató su presencia. Alejandra se volvió, y el tiempo pareció repetirse. El mismo asombro, la misma tensión, pero esta vez sin posibilidad de escape. «¿Por qué?», preguntó él, con la voz temblorosa. «¿Por qué me hiciste enterrar un ataúd vacío? ¿Quién es esa niña? ¿Qué más me han ocultado?». Ella retrocedió un paso, pálida, con la mirada suplicante. «Benjamín, por favor, no me pidas calma. He vivido 8 años como un muerto. 8 años, Alejandra». El sonido de su propia voz resonó en las paredes de la pequeña tienda, y por un momento, hasta las flores parecieron guardar silencio ante la verdad que estaba a punto de salir a la luz. El aire dentro de la pequeña florería se sentía pesado, como si el propio oxígeno tuviera miedo de moverse. Alejandra mantenía las manos temblorosas sobre el mostrador, los ojos llenos de lágrimas, mientras Benjamín, inmóvil frente a ella, parecía el retrato de la incredulidad. Dora, la niña, observaba todo con curiosidad y miedo, aferrándose al delantal de su madre. El silencio se extendió por largos segundos, hasta que él habló con una voz ronca y quebrada. «Enterré un ataúd vacío, Alejandra. ¿Entiendes lo que eso significa? 8 años creyendo en una mentira». Ella intentó respirar hondo, pero el pecho apenas se movía. «Lo sé, y si pudiera, lo habría hecho todo diferente». Benjamín dio un paso al frente, la mirada ardiendo. «Entonces explícame. ¿Por qué me dejaste creer que tú y nuestra hija estaban muertas?». Las palabras resonaron, hiriendo cada pétalo del lugar. Alejandra temblaba, pero su voz salió baja, sincera y cargada de culpa. «Porque no era seguro. Necesitaba protegerte». Él rió, un riso breve y doloroso. «¿Protegerme? ¿De qué? ¿Del amor que sentía por ustedes?». Ella levantó la mirada, los ojos brillando bajo la luz amarillenta del techo. «De un hombre capaz de destruir todo lo que tocara. De Doménico». El nombre hizo que el aire se congelara. Benjamín abrió los ojos sintiendo la sangre hervir. «Mi socio, el hombre que estuvo conmigo el día del entierro, que lloró a mi lado». Alejandra asintió, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Sí, lloraba de rabia, no de dolor. Su mirada se perdió por un momento, reviviendo el terror. Unos días antes del parto me buscó. Dijo que me amaba y que si no me quedaba con él, te destruiría.
No le creí, hasta que encontré mensajes, pruebas de que había sobornado a alguien en el hospital. Planeaba matar a nuestra hija al nacer, para hacerme creer que el destino había sido cruel. Benjamín dio un paso atrás, incrédulo. ¿Estás diciendo que ese hombre quería matar a nuestro bebé? Alejandra cubrió su rostro con las manos. Sí, entré en pánico. Le conté todo al doctor González. Fue el único en quien confié. Cuando empecé el trabajo de parto, él fingió mi muerte y la de Dora. Dijo a los médicos que hubo complicaciones y registró los fallecimientos. Esa misma noche, nos sacó del hospital por la parte trasera, envueltas en sábanas. Lloré todo el tiempo, no por miedo, sino por ti. Sabía el dolor que te causaría. Benjamín se pasó las manos por la cara tratando de entender. Podías haberme buscado, haberme dicho la verdad. Yo te habría protegido. Ella negó con la cabeza, la mirada destrozada. No, Benjamín, no entiendes. Doménico lo controlaba todo. Las empresas, los periódicos, hasta la policía. Si hubiera sabido que estábamos vivas, te habría matado para silenciarnos. El doctor González dijo que la única salida era desaparecer. Benjamín caminó hasta la pared, apoyándose en ella para no derrumbarse. Entonces, mientras yo lloraba frente a una lápida, tú criabas a nuestra hija con otro nombre, en otra vida. ¿Crees que fue fácil? Lo interrumpió ella con un grito desgarrador. ¿Crees que fue simple ver crecer a Dora y no poder mostrarle quién eras? Veía tus entrevistas en la televisión, tus fotos en las revistas. Cada vez que te veía solo yo casi regresaba, pero el miedo siempre ganaba. Las lágrimas corrían sin control. Dora, confundida, miró a ambos y susurró: «Mamá, ¿ese hombre es de verdad mi papá?». El silencio que siguió fue casi sagrado. Alejandra asintió llorando. «Sí, mi amor, él es». Benjamín se acercó despacio, como temiendo romper el momento. Se arrodilló frente a la niña y su voz salió trémula. «Te esperé, todos los días. Hablé con el viento. Le pedí a Dios que me dejara verte, aunque fuera en sueños». Dora lo miró con los ojos grandes y curiosos. «¿Rezabas por mí?». Él sonrió, el rostro empapado. «Más que por mí mismo». La niña dudó un instante, luego dio un paso adelante y lo abrazó. Un abrazo tímido, pero suficiente para detener el tiempo. Benjamín cerró los ojos y sollozó en silencio, sintiendo al fin el toque que el destino le había negado por 8 años. Alejandra se acercó, arrodillándose junto a ellos. El reencuentro parecía un milagro y una condena al mismo tiempo. «Sé que no merezco perdón, Benjamín, pero si hubiera tenido otra opción habría hecho todo igual». Él la miró, los ojos húmedos, la respiración entrecortada. «Me quitaste todo, y aún así no puedo odiarte». Alejandra intentó sonreír, pero su rostro se deshizo en lágrimas. «Regresé porque ya no podía vivir en la mentira. Necesitaba contártelo todo». El silencio que siguió fue roto por una decisión que ardía en el pecho de Benjamín. Él va a pagar por esto, por cada segundo que nos robó. Alejandra lo sujetó de los brazos. «No lo hagas. Doménico todavía tiene poder, tiene gente en todas partes. Si descubre que Dora existe, intentará quitárnosla otra vez». Benjamín miró a su hija, luego a su esposa. «Entonces que venga, pero ya no voy a vivir con miedo». Se levantó, decidido, secando las lágrimas con el dorso de la mano. «Vendrán conmigo, ahora, a casa». Alejandra dudó, el corazón en guerra. «¿A la mansión? Benjamín, es peligroso». Él se acercó, la voz firme pero llena de ternura. «Es el único lugar al que pertenecen. Donde te amé, donde soñé con nuestra hija. Esa casa estuvo muerta 8 años. Es hora de que vuelva a vivir». Dora lo miró inocente. «¿Vamos a vivir en un castillo, papá?». Él rió suavemente, la voz quebrada. «Sí, mi amor, y allí, te prometo, nadie volverá a separarnos jamás». Extendió la mano. Alejandra la miró, dudó un instante y luego la tomó. Las 3 manos se entrelazaron.
la de él, la de ella y la de la niña, y en ese toque algo se encendió de nuevo, la llama que el tiempo había intentado apagar. Mientras salían de la florería, la luna se reflejaba en los vidrios y el viento agitaba las flores del mostrador, esparciendo pétalos blancos por el suelo. Cada pétalo parecía anunciar un nuevo comienzo, aunque aún manchado por viejas heridas. El camino de regreso fue silencioso, pero el silencio no era vacío. Era denso, cargado de recuerdos e incertidumbres. El coche se deslizaba por las avenidas iluminadas, y desde el asiento trasero, Dora observaba el mundo por la ventana, maravillada con las luces de la ciudad. Benjamín conducía sin decir palabra, la mirada fija en la carretera, como si cada kilómetro lo acercara a un fantasma que estaba a punto de enfrentar, el de sí mismo. Alejandra, a su lado, mantenía las manos unidas sobre el regazo, el rostro dividido entre el alivio y el miedo. A veces lo miraba de reojo y veía a un hombre destruido intentando recomponerse. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Él asintió. Más que de cualquier otra cosa en mi vida. Ese lugar me mató una vez. Ahora quiero que me devuelva la vida. Cuando el portón de la mansión se abrió, la sensación fue irreal. Alejandra respiró hondo, el corazón acelerado. La casa se alzaba imponente, iluminada por luces doradas que se reflejaban en los vitrales, como si el tiempo se hubiera detenido esperándolos. Dora, con los ojos muy abiertos, tomó la mano de su madre. ¿Aquí vamos a vivir? Benjamín sonrió levemente. Sí, mi amor, esta fue y siempre será su casa. Al cruzar la entrada, el sonido de sus pasos resonó sobre el mármol frío. El aroma a madera antigua y jazmín flotaba en el aire, el mismo perfume que Alejandra solía usar. Por un instante, se sintió de nuevo en aquella vida que creía perdida. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, y entre ellos, una pintura de Alejandra joven sonriendo. Ella se detuvo frente al retrato, los ojos llenos de lágrimas. ¿No quitaste nada?, preguntó con voz temblorosa. Benjamín negó con la cabeza. Ni un cuadro. Traté de vivir con los recuerdos, incluso cuando me mataban todos los días. Se acercó y pasó los dedos por el marco, como quien toca una reliquia. Durante años hablé con esta imagen. Pedía perdón, pedía respuestas, y ahora estás aquí. Alejandra bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa y el milagro de su regreso. Dora, curiosa, exploraba el salón con cuidado. Tocaba los muebles, subía las escaleras, miraba los candelabros como quien entra en un cuento de hadas. «Mamá, hay tanto brillo aquí», dijo, encantada. Alejandra sonrió, conmovida por la pureza de su hija ante ese mundo que alguna vez fue suyo. Benjamín las observaba de lejos, y algo dentro de él comenzó a recomponerse. Por primera vez en 8 años, el sonido de una risa infantil resonó en los pasillos, y no sonó fuera de lugar. Esta casa necesitaba eso, murmuró para sí mismo. Esa noche se sentaron a la mesa del comedor, que llevaba años cubierta con una sábana blanca. Benjamín la retiró, revelando la porcelana intacta y los cubiertos relucientes. No dejé que nadie tocara esto desde el día. Se detuvo, respiró hondo. Desde el día en que las perdí. Alejandra lo observó en silencio, el corazón apretado. ¿Viviste solo aquí todo este tiempo? Él asintió. Solo con lo que quedó. A veces creía oír pasos, risas, pero solo eran los recuerdos gritando. Dora apoyó el mentón en las manos y sonrió. Entonces ya no vas a oír voces tristes, papá, porque yo voy a hablar todo el tiempo. Su risa inocente arrancó una sonrisa sincera de Benjamín. Después de la cena, Alejandra caminó por los pasillos, tocando cada mueble, cada cortina, como si reviviera recuerdos. Se detuvo frente al dormitorio que alguna vez fue el de ellos. La cama seguía allí, con las mismas sábanas, el mismo aroma. Se sentó al borde del colchón
y lloró en silencio. Benjamín apareció en la puerta y la observó por unos segundos antes de decir: ¿Sabes qué es lo más extraño? Nunca pude cambiar nada aquí. Era como si esperara que volvieras. Ella levantó la mirada, los ojos húmedos, y volví. Él sonrió levemente, una lágrima rodando. Sí, volviste, y trajiste lo que más necesitaba recordar, que todavía sé amar. A la mañana siguiente la mansión parecía distinta. El sol se filtraba por las ventanas y la luz se reflejaba en las flores que Dora había recogido del jardín. El sonido leve de los pájaros se mezclaba con las risas de la niña mientras corría por los pasillos. Alejandra, con el delantal que trajo de la florería, preparaba café en la cocina, un gesto simple, pero lleno de vida. Benjamín observaba todo desde la puerta, como quien teme despertar de un sueño. «¿Hace cuánto que no se oía el sonido de la vida aquí?», murmuró. Alejandra se volvió y sonrió. «Es la casa intentando respirar de nuevo». Mientras tomaban café juntos, Benjamín no podía dejar de mirarlas. «No tienen idea de lo que esto significa para mí», dijo conmovido. Alejandra extendió la mano sobre la mesa y tocó la suya con ternura. «Solo queremos empezar de nuevo, Benjamín, un día a la vez». Él asintió, tragando en seco. Dora, emocionada, levantó su vaso de leche y dijo con orgullo: «Entonces este es el primer día de nuestra nueva familia». Alejandra y Benjamín se miraron y por un instante fue como si el tiempo hubiera vuelto al principio, antes de las tragedias, antes de las mentiras, antes del miedo. Pero en el fondo, algo todavía lo inquietaba. La sombra de Domenico, el hombre que había intentado robarlo todo, se cernía como un espectro sobre aquella paz reciente. Benjamín disimuló la opresión en el pecho y sonrió para no preocuparlas. «Nada va a separarnos», pensó, mirando las pequeñas manos de Dora. La mansión dormía en silencio. Era una de esas noches en que el viento parecía susurrar historias antiguas entre las rendijas de las ventanas. Alejandra y Dora dormían en la habitación de huéspedes, agotadas después de un día lleno de risas y arreglos. Benjamín, sin embargo, seguía despierto, sentado en el despacho, mirando los papeles sobre el escritorio. Intentaba concentrarse en las cuentas, en los negocios, pero su mente regresaba siempre al mismo nombre: Domenico. La sola idea le provocaba un escalofrío. «Debe saber que ella volvió», murmuró, inquieto. La idea lo consumía. Sabía que aquel hombre era poderoso, peligroso, y que no dejaría el pasado enterrado. A lo lejos un trueno retumbó, seguido del sonido sutil de neumáticos sobre el asfalto mojado. Benjamín se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el portón principal. Nada, solo la oscuridad y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Aún así, la sensación de peligro no lo abandonaba. Regresó al escritorio, pero antes de sentarse escuchó un chasquido seco, el inconfundible sonido de una puerta forzada. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Corrió al pasillo y apagó las luces, el corazón latiendo con fuerza. Un ruido metálico resonó desde la planta baja, seguido de una voz apagada. «Rápido, entren y cierren las ventanas». Benjamín reconocería esa voz en cualquier parte. Domenico. En segundos, el terror tomó forma. 3 siluetas cruzaron el vestíbulo. Una de ellas alta, con saco oscuro y mirada febril. Domenico García, el hombre que un día fue su amigo, estaba allí, trayendo el infierno consigo. «Siempre fuiste descuidado, Benjamín», dijo con una sonrisa enferma. «Dejar las luces encendidas como si quisieras que te encontraran». Benjamín dio un paso al frente, la rabia superando el miedo. «¿Qué es lo que quieres, desgraciado?» Domenico avanzó, los ojos encendidos. «Lo que siempre fue mío». Detrás de él, 2 hombres armados levantaron las pistolas y el clic del metal resonó como una sentencia. Alejandra despertó con el ruido. El instinto habló primero.
Tomó a Dora en brazos y la metió dentro del armario del cuarto. «Quédate calladita, mi amor, no hagas ruido, prométemelo». La niña temblaba, los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa, mamá?» «Shh, solo prométemelo». Dora asintió, abrazando el osito que siempre llevaba consigo. Alejandra respiró hondo y salió al pasillo. La escena era una pesadilla. Domenico la vio y esbozó una sonrisa lenta y cruel. «Ah, la difunta decidió resucitar». Benjamín se interpuso entre ellos, la mirada encendida. «No la toques». «No entiendes, Benjamín», gritó Domenico, con los ojos desquiciados. «Ella siempre fue mía. El destino solo se equivocó de nombre en la invitación de boda». Se acercó, y la tensión se podía cortar en el aire. Benjamín avanzó, pero uno de los hombres lo golpeó con la culata del arma, haciéndolo caer de rodillas. Alejandra gritó, intentando correr hacia él, pero fue sujetada con violencia. «Míralos, la pareja perfecta», se burló Domenico. «Qué bonito reencuentro. Lástima que terminará mal». La risa que soltó era el eco mismo de la locura. Mientras tanto, en el armario, Dora temblaba, su pequeño cuerpo encogido entre la ropa. Afuera, los gritos se mezclaban con pasos pesados. Mordió su labio conteniendo el llanto. Entonces notó algo en el suelo, el celular de su madre que había caído cuando Alejandra salió. Con manos temblorosas, deslizó el dedo por la pantalla. «Señor, ayúdame», susurró. Abrió el teclado y marcó el número de la comisaría local, el único que conocía. Cuando el policía respondió, dijo en un susurro apenas audible: «Por favor, vengan rápido, están aquí, en la mansión Díaz». Y colgó enseguida, el corazón a 1000. En la sala, Domenico caminaba de un lado a otro. Cada paso era una muestra de su desequilibrio. 8 años creyendo que estaba muerta, y ahora descubro que la escondiste, Benjamín. Debí acabar contigo en aquel hospital. Benjamín, herido, se levantó lentamente. «No vas a tocarlas, ni hoy ni nunca». Domenico sonrió, inclinando la cabeza. «Ah, pero sí lo haré, porque ahora quien decide quién vive y quién muere soy yo». Apuntó la pistola directo al pecho de Benjamín, el cañón brillando bajo la luz tenue. «¿Sabes qué es curioso? Siempre lo tuviste todo, y aún así perdiste. Yo, que no tenía nada, ahora tengo el poder de borrarte de la historia». Alejandra lloraba, suplicando: «Por favor, Domenico, no hagas esto, no lo lastimes. La culpa fue mía, no suya». Pero él parecía ajeno a toda razón, consumido por su propia locura. «Silencio», gritó acercándose a ella. «Debiste ser mía. Y ahora lo serás, aunque sea en el infierno». Los hombres los acorralaron contra la pared. Benjamín abrazó a Alejandra con el cuerpo, protegiéndola, la mirada firme, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. «Si vas a matarme, hazlo ya», lo desafió. Domenico sonrió, apuntando el arma directo a su rostro. «Con gusto». El clic del arma resonó en la sala, seguido de un silencio mortal. Alejandra gritó y cerró los ojos. Pero antes del disparo, el sonido de sirenas rompió la tensión como un trueno. «Policía, nadie se mueva», gritó una voz, mientras pasos pesados invadían el vestíbulo. Domenico se giró, furioso, aturdido. «¿Cómo supieron?». Uno de los hombres intentó disparar, pero cayó antes de jalar el gatillo. El otro soltó el arma y levantó las manos. Las luces rojas de las patrullas se proyectaban por las ventanas, parpadeando en las paredes. En medio del caos, Benjamín avanzó, empujando a Alejandra hacia atrás y tomando a Domenico del cuello. «¡Se acabó!», gritó, el rostro a centímetros del suyo. Domenico intentó reaccionar, pero los policías ya estaban dentro, apuntando sus armas. «Suéltelo, señor Díaz», ordenó uno. Benjamín lo empujó con fuerza y Domenico cayó al suelo. Sonaron las esposas. «No entienden», gritó él fuera de sí. «Ella es mía, siempre fue mía». Pero sus palabras se perdieron entre el ruido del metal cerrándose y el llanto de Alejandra en el pasillo. Dora salió corriendo de la habitación, las piernas temblorosas.
el rostro empapado en lágrimas. «¡Mamá!». Alejandra se arrodilló y la abrazó con fuerza, el cuerpo entero temblando. Benjamín se acercó rodeándolas a ambas en un abrazo apretado, el corazón desbocado. Afuera, las luces de las patrullas parpadeaban como llamas azules reflejadas en los cristales. Domenico fue llevado gritando, mientras la lluvia, suave y fría, comenzaba a caer, lavando la sangre y el miedo de la noche. Dentro de la casa, el corazón de una familia volvía a latir por primera vez en años, demostrando que el amor, aunque herido, aún podía sobrevivir a lo imposible. La madrugada fue larga. Las sirenas se habían silenciado hacía horas, pero el eco aún vibraba dentro de la mansión, mezclado con el recuerdo del miedo. Benjamín permaneció un tiempo apoyado en la ventana, observando las patrullas alejarse por el camino. Con cada luz azul que desaparecía, sentía que el peso de la noche también se disipaba. Alejandra estaba sentada en el sofá, con Dora dormida en su regazo, el rostro tranquilo como si nada hubiera pasado. El contraste entre la paz de la niña y el caos que habían vivido resultaba doloroso. Benjamín se acercó, acarició sus cabellos y murmuró: «Se acabó». Pero en el fondo sabía que aún quedaba algo por cerrar, algo más profundo que la venganza o el miedo. A la mañana siguiente, el sol salió tímido, filtrándose entre las cortinas del salón. Alejandra despertó con los ojos hinchados, pero con una extraña ligereza en el pecho. Benjamín ya estaba de pie con una camisa oscura y una masa en la mano. «¿A dónde vas?», preguntó la voz cansada. «A terminar lo que empezó hace 8 años», respondió él con un tono firme, casi solemne. Dora, somnolienta, se estiró y lo llamó. «Papá, ¿a dónde vas?». Él sonrió, arrodillándose frente a ella. «Voy a despedirme de una mentira, mi amor, y cuando regrese, empezaremos de nuevo». El camino al cementerio fue silencioso, pero cargado de una sensación de liberación. Alejandra sostenía la mano de Dora, ambas mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Los árboles, el cielo claro, la carretera que durante tantos años simbolizó el dolor. Cuando el coche se detuvo, el viento soplaba frío, levantando las hojas secas alrededor de las tumbas. Benjamín caminó adelante, la masa pesada en la mano, la mirada fija en las 2 lápidas de mármol, una junto a la otra. En ellas, los nombres: Alejandra Díaz y Dora Díaz, grabados con fechas y epitafios. Se detuvo frente a ellas, respirando hondo, el corazón latiendo en un compás extraño, como si cada latido despidiera una parte del pasado. Alejandra se quedó a unos pasos detrás, sosteniendo la mano de la niña. 8 años, susurró con voz quebrada. 8 años mirando nuestra tumba y creyendo que el amor había terminado. Benjamín giró la masa entre los dedos, sintiendo el frío del metal. «El amor no terminó, Alejandra, solo fue enterrado vivo». Su respuesta fue firme, casi amarga. Se acercó y tocó la superficie helada de la lápida con la punta de los dedos, cerrando los ojos. Por un momento, el tiempo pareció retroceder. El funeral, las lágrimas, el sonido del ataúd descendiendo. «Hablé con ustedes todos los días», murmuró, «y ahora por fin pueden escucharme de verdad». Dora observaba en silencio, tratando de comprender. «Papá, ¿por qué el nombre de mamá está aquí?». Él se agachó a su lado y le respondió con ternura: «Porque un día hicieron creer al mundo que ustedes estaban muertas. Pero hoy vamos a mostrar que la verdad volvió a la vida». La niña asintió con mirada pura y decidida. Benjamín se levantó, alzó la masa y con un solo golpe rompió el nombre grabado en la piedra. El sonido seco del impacto resonó por todo el cementerio, fuerte y simbólico. Un segundo golpe siguió, partiendo la lápida en 2. «Aquí no descansan recuerdos», dijo jadeando. «Aquí descansa la mentira que casi nos mata». Alejandra no pudo contener el llanto. Caminó hacia él y lo abrazó por la espalda, apretándolo con fuerza. «No tenías que hacerlo solo». Él se volvió tomando su rostro entre las manos.
Necesitaba cerrar este ciclo para poder mirarte sin culpa, para poder mirar a nuestra hija y ver lo que aún es verdadero. Dora corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza. «Ahora somos de verdad, ¿verdad?», preguntó mirando hacia arriba con la sonrisa más pura del mundo. Alejandra acarició su cabello y respondió: «Siempre lo fuimos, mi amor. Solo faltaba que el mundo lo supiera». El viento sopló más fuerte, levantando pétalos de flores marchitas sobre las tumbas. El sol, al fin, rompió las nubes, bañando a los tres con una luz dorada. Benjamín respiró profundo y dejó caer la maza al suelo, como quien suelta un peso. «Se acabó», dijo en voz baja. Alejandra apoyó la cabeza en su hombro, y Dora, entre ambos, les tomó las manos. Por un instante, el cementerio entero pareció guardar silencio, como si respetara aquel momento. La mentira estaba enterrada, pero la vida verdadera, acababa de nacer allí, entre el polvo y el perdón. Permanecieron así unos segundos, mirando las piedras quebradas frente a ellos. Ya no había nombres, ni epitafios, ni fantasmas, solo el sonido del viento y el aroma de flores frescas. Alejandra secó sus lágrimas y miró a Benjamín. «¿Y ahora?», preguntó. Él miró a Dora, que jugaba con un pétalo blanco entre los dedos, y respondió con una leve sonrisa: «Ahora volvemos a casa». Y esta vez no hay ninguna mentira esperándonos allí. El final de aquella tarde se sentía distinto. El cielo, pintado en tonos dorados y rosados, se reflejaba en las ventanas de la mansión, como si el propio tiempo hubiera decidido detenerse para contemplar lo que quedaba de una historia de amor que desafió hasta la muerte. Benjamín caminaba por el jardín en silencio, sintiendo bajo sus pies el toque húmedo del pasto recién regado. Alejandra lo observaba desde lejos, mientras Dora recogía flores cerca del lago, tarareando una melodía suave, un sonido tan simple, pero capaz de llenar todos los vacíos que habían dejado los años de luto. Era como si la casa, dormida durante tanto tiempo, respirara de nuevo, agradecida por haber recuperado su razón de existir. Cuando Dora se acercó con un lirio blanco en las manos, Benjamín se arrodilló para recibirlo. La niña sonrió, su rostro iluminado por el reflejo del atardecer. «Es para ti, papá. Mamá dice que los lirios significan un nuevo comienzo». Él sostuvo la flor con delicadeza, las manos temblorosas, y respondió con la voz entrecortada: «Entonces este es el comienzo más hermoso de mi vida». Alejandra se acercó despacio, y los tres quedaron uno al lado del otro, mirando el horizonte. El viento movía las flores a su alrededor, y por un instante, el mundo entero pareció caber en esa escena. El pasado, el presente y el futuro cosidos por un mismo hilo de esperanza. Benjamín respiró hondo y miró a Alejandra, los ojos llenos de lágrimas, pero serenos. «Durante 8 años viví rodeado de silencio y fantasmas. Pensé que lo había perdido todo, y ahora me doy cuenta de que lo que perdí no fue el tiempo, fue el miedo». Ella lo miró con ternura, sin poder contener el llanto. «¿El miedo de amar otra vez?», preguntó. Él asintió, sonriendo suavemente. «El miedo de vivir, Alejandra, de creer que el amor aún podía encontrarme. Pero volviste. Volvieron, y me enseñaron que lo que es verdadero siempre encuentra el camino de regreso». Dora, curiosa, les tomó las manos y preguntó con la inocencia de quien convierte el dolor en luz: «Papá, entonces ahora ya nunca más nos vamos a separar, ¿verdad?». Benjamín se inclinó, mirándola a los ojos, y respondió: «Nunca más, hija mía. Te lo juro, delante de Dios, que nada en este mundo volverá a separarnos». Alejandra también se arrodilló y los abrazó. Las 3 manos se unieron, y el gesto, simple, se volvió sagrado, un pacto silencioso entre lo que fue y lo que aún vendría. El viento sopló fuerte, y los pétalos de los lirios danzaron en el aire, como si el universo entero fuera testigo de aquella promesa. El sol, casi escondido en el horizonte,
arrojaba un brillo dorado sobre sus rostros. Alejandra apoyó la cabeza en el hombro de Benjamín y él los envolvió a ambas con los brazos, en un abrazo que no necesitaba palabras. La risa de Dora resonó por el jardín, mezclándose con el canto lejano de los pájaros regresando a casa. ¿Sabes qué pienso, papá?, dijo ella mirando al cielo. Somos como las flores. Aunque el invierno las mate, la primavera siempre las hace renacer. Benjamín sonrió, y Alejandra también, conmovida por la sabiduría que solo una niña podía tener. La luz del atardecer bañaba el jardín, y en ese instante el pasado pareció rendirse por fin. Benjamín levantó la vista al cielo y por primera vez dio las gracias. «Gracias por devolverme la vida», dijo en voz baja, sin saber si hablaba con Dios, con el destino o con las dos personas a su lado. Alejandra lo apretó con ternura, y Dora, abrazada a ambos, respondió sonriendo: «La vida nunca se fue, papá, solo esperó a que llegáramos». Aquella frase tan simple y pura llenó los ojos de Benjamín de lágrimas. Mientras el sol se ocultaba por completo, el jardín se cubrió de tonos anaranjados y suaves. El viento llevaba el perfume de las flores y el eco de las risas que se mezclaban con la brisa. La casa, antes fría y silenciosa, ahora latía con vida, amor y redención. Benjamín miró a Alejandra y susurró: «Tal vez el milagro no fue verte viva, tal vez el milagro fue aprender a vivir de nuevo». Ella lo besó suavemente, entre lágrimas y sonrisas, y Dora corrió a su alrededor, girando con el lirio en la mano, riendo como si el mundo nunca hubiera conocido el dolor. Y así, bajo el atardecer que doraba cada rincón de la mansión, el amor renació. No el amor perfecto, sino el amor real. Aquel que sangra, que se equivoca, que sobrevive. El amor que perdona. El amor que regresa a casa después de haberse perdido. Y mientras las sombras de la noche se tendían sobre el jardín, tres corazones latían juntos, en un mismo compás, demostrando que incluso las historias nacidas del dolor pueden terminar en luz. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Apenas 2 días después de enterrar a su hijo, el millonario recibió la llamada que lo dejó sin aliento. Abrieron la tumba. Pensó que era vandalismo, crueldad humana, otro golpe del destino. Pero la verdad que lo esperaba en el cementerio sería algo que cambiaría su vida para siempre. El cielo parecía estar de luto aquella mañana. Las nubes densas cubrían el sol como un velo, y una llovizna fina caía en silencio sobre el pequeño ataúd blanco. Damián González, un hombre acostumbrado a controlar imperios y decisiones millonarias, ahora apenas podía mantenerse de pie frente a la lápida de su hijo. El traje oscuro estaba empapado, pero no sentía el frío, solo el vacío. Felipe, el niño que había transformado su vida, había sufrido un mal repentino y se había ido a los 6 años. «Dios mío, solo estaba dormido, solo dormido», repetía Damián con los ojos llenos de lágrimas. Carolina, su esposa y madrastra del niño, lo sostenía por los hombros, llorando en voz alta. «Él está con Dios, Damián. Tienes que creerlo», decía, intentando contener sus propias lágrimas. Pero él no la oía. Solo podía mirar cómo el ataúd era cubierto de tierra. El sonido de la pala golpeando el suelo lo hacía estremecer. Cada golpe sonaba como una sentencia. «¿Cómo puede el mundo seguir girando si el mío se detuvo?», pensó, con la voz ahogada por el dolor. La gente se acercaba para consolarlo, pero él no veía rostros, solo un borrón de condolencias que no lo alcanzaban. Cuando todos se fueron, Damián permaneció arrodillado al borde de la tumba, inmóvil. Pasó la mano sobre la tierra recién echada y murmuró con voz temblorosa: «Ahora deberías estar jugando en el patio, corriendo tras la pelota, llamándome papá». El viento sopló fuerte.
provocándole un escalofrío que lo hizo apretar los puños. «No es justo», repitió. La lluvia arreció, empapando el suelo, pero él no se movió. Se quedó allí hasta el atardecer, atrapado entre el amor y la desesperación. 2 días después, al amanecer, sonó el teléfono. Damián contestó con la voz ronca, cansada. Del otro lado, la voz angustiada del administrador del cementerio. «Señor González, por favor, venga rápido. La tumba de su hijo. Alguien la profanó». Por un instante pensó que era una pesadilla. «¿Cómo que la profanaron?», gritó, poniéndose de pie de un salto. «La fosa está abierta, señor. El ataúd fue movido». El corazón de Damián se aceleró. En segundos se puso el primer abrigo que encontró y salió manejando a toda velocidad bajo el pálido sol de la mañana, con las manos temblorosas en el volante y la mente en colapso. Cuando llegó al cementerio, las luces del auto iluminaron lo imposible. La tierra de la tumba estaba removida, el ataúd desplazado, el nombre de su hijo parcialmente cubierto de lodo. Damián cayó de rodillas, el cuerpo entero temblando. «No, no, por favor, esto no». El sonido que salió de su garganta fue un gemido de desesperación cruda, casi animal. «¿No bastaba con que me lo arrebataran una vez?», murmuró, apretando el pecho con fuerza. El viento soplaba suave, pero dentro de él solo había tormenta. Fue entonces cuando escuchó pasos lentos detrás de sí. Se giró con la mirada vacía, esperando ver a algún empleado, pero lo que vio le cortó el aliento. A pocos metros, una pequeña figura cubierta de lodo temblaba, respirando con dificultad. Los ojos, aquellos mismos ojos que conocía mejor que los suyos, lo miraban fijamente. «Papá». Damián se quedó helado. «Felipe», susurró, incrédulo. El niño corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. Damián lo abrazó con fuerza, llorando, sintiendo el corazón desbocado en una mezcla de terror y alivio. «Hijo mío, Dios mío, hijo mío». Mientras el padre lo sostenía contra su pecho, un hombre se acercaba con una linterna en la mano. Era Jorge, el sepulturero. Jadeando explicó: Yo vi que la tierra se movía. Pensé que era un animal, pero luego escuché golpes. Venían de adentro». Damián lo miró, en shock. Jorge bajó la mirada y continuó: «Cavé con mis propias manos. Cuando abrí el ataúd, él se estaba moviendo, tratando de salir». La voz del hombre se quebró. Damián se arrodilló frente a él, aún sosteniendo al hijo. «Usted salvó a mi niño. Me devolvió la vida», dijo entre sollozos. Jorge negó con la cabeza sin saber qué responder. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Pero Damián sabía que no era cierto. La mayoría habría huido. Aquella mañana clara, entre tierra húmeda y silencio, 3 vidas se cruzaron en un milagro. Felipe fue llevado de urgencia al hospital. El auto de Damián cortaba las calles con la velocidad de quien lucha contra el propio tiempo. El niño, recostado en el asiento trasero, envuelto en una manta, respiraba con dificultad. Los labios pálidos, los ojos entrecerrados. Damián lo observaba por el retrovisor a cada segundo, temiendo que aquel pequeño pecho se detuviera otra vez. «Quédate conmigo, hijo, por favor. Estoy aquí, ¿sí? Papá está aquí». Su voz se quebraba, como si el corazón estuviera hecho de vidrio agrietado. Jorge, sentado a su lado, mantenía la mirada fija en la carretera, en silencio, sintiendo que había presenciado algo que ningún hombre debería presenciar. En el hospital, el caos se apoderó del lugar. Enfermeros corrían, médicos se atropellaban con preguntas. «¿2 días bajo tierra?», murmuró uno de ellos incrédulo. «Eso es imposible». Damián, con el rostro abatido, solo repetía: «Respiraba, estaba vivo. Me llamó papá». El médico responsable, un hombre canoso y sereno, puso una mano sobre su hombro. «Señor González, haremos todo lo posible». El millonario asintió, pero el cuerpo le temblaba. El sonido de las máquinas, el frío metálico del hospital,
el olor a antiséptico, todo parecía una extensión de la pesadilla. Horas después, cuando por fin le permitieron entrar al cuarto, Damián vio a Felipe despierto, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión confusa, perdida. El niño parecía aún atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los que casi se fueron. El padre se acercó con cuidado, se sentó junto a la cama y le tomó la mano. «Ya está todo bien, hijo. Estás a salvo», dijo, intentando sonreír. Pero Felipe solo miraba fijamente al techo, con voz débil. «Papá, me mareé. Y luego desperté en un lugar oscuro. Golpeaba, pero nadie me oía». Las palabras fueron como cuchillos cortando por dentro. Damián sintió la sangre helarse. Se llevó la mano al rostro e intentó contener el llanto, pero no pudo. «Dios mío, tú estabas vivo cuando...» La voz se le quebró. Felipe giró el rostro hacia un lado, los ojos empañados. «Pensé que no vendrías, que me quedaría ahí para siempre». Damián lo abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo del niño temblar contra el suyo. «Nunca más, ¿me oyes? Nunca más te dejaré solo». Mientras tanto, afuera, el pasillo hervía de periodistas. La noticia ya se había esparcido. El hijo del millonario Damián González vuelve de la muerte. Cámaras se agolpaban en la puerta del hospital, reporteros gritaban preguntas, los titulares en las pantallas parpadeaban sin cesar. Para el país era un milagro inexplicable. Para Damián era una tortura sin nombre. Dentro de sí una pregunta resonaba. ¿Cómo alguien puede ser declarado muerto si aún respiraba? ¿Y quién, en definitiva, había permitido que eso ocurriera? 2 días después, Felipe recibió el alta. Aún pálido, caminaba despacio con una mirada que parecía perdida. El auto negro se detuvo frente a la mansión de los González y Carolina bajó corriendo por las escaleras de la entrada. «¡Mi amor!», gritó abriendo los brazos hacia el niño. Lo envolvió en un abrazo largo, llorando sin poder contenerse. «Recé tanto por esto». La emoción en ella era genuina, desbordaba. Damián observaba con los ojos humedecidos, sintiendo una ola de alivio y gratitud. La casa, antes silenciosa y fría, volvía a tener vida. Esa noche, mientras Felipe dormía, el millonario permaneció sentado junto a la cama, observando a su hijo respirar. A cada suspiro, un escalofrío recorría su cuerpo. Pasó la mano por el cabello del niño y murmuró: «Alguien te hizo esto, pequeño, y voy a descubrir quién». Las noches siguientes fueron largas, sin sueño y llenas de preguntas. Damián pasaba horas sentado en el sillón de su despacho, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Mientras Felipe dormía, revivía cada detalle de aquellos días: el mal repentino, el entierro, la tumba removida. Nada tenía sentido. Un niño no muere y vuelve a respirar 2 días después. Había algo allí que escapaba a toda razón. Esto no fue un error. Alguien hizo que pasara, murmuraba para sí mismo, con los puños apretados. El sonido distante de los autos parecía burlarse de su impotencia. Decidió descubrir la verdad. Damián era un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Empresas, contratos, fortunas. Pero ahora, lo único que importaba era entender quién había causado el sufrimiento de su hijo. En los días siguientes, revisó cada rincón de su vida. Comenzó por los empleados de sus empresas. Llamó a gerentes, abogados, guardias, incluso al chofer. ¿Alguien sabía algo antes del mal repentino?, preguntaba con mirada dura. Todos negaban. Las respuestas eran vagas, las expresiones sinceras. Nada, ninguna pista. Luego fue a la mansión. Interrogó a cocineros, jardineros, amas de llaves. Revisó cámaras, horarios, registros. Nadie parecía haber hecho nada indebido. Los empleados lo miraban con pena, asustados por la obsesión que lo dominaba. «Perdón, señor, nadie entró al cuarto del niño ese día», dijo una de las trabajadoras, temblando. Damián agradeció con un gesto,
pero en el fondo sabía que eso no bastaba. Sentía que la verdad se escondía en un punto ciego, en algún lugar donde aún no había mirado. Aquella tarde se sentó en el banco del jardín, exhausto. El sol caía detrás de las palmeras, dorando la fachada de la mansión. Felipe jugaba con un carrito de juguete, aún frágil, pero sonriente. Damián lo observaba y por un instante sintió el corazón calentarse, pero pronto volvió la sombra de la duda. Alguien casi te quita de mí, y no sé quién fue, pensó, apretando con fuerza el brazo de la silla. La sensación de fracaso lo consumía. El hombre que dominaba mercados no lograba entender un simple misterio dentro de su propia casa. Fue entonces, días después, cuando un recuerdo le cruzó la mente como un rayo: el rostro del sepulturero. Aquel mirar cansado, honesto, de quien había visto más dolor del que merece un ser humano. Jorge. Él fue el primero en ver lo imposible. Tal vez había notado algo aquella mañana que a los demás les pasó inadvertido. Damián no lo dudó. Tomó el auto y condujo hasta el cementerio con el corazón acelerado. El camino parecía más largo ahora, como si el destino lo arrastrara hacia un lugar donde las verdades prefieren permanecer enterradas. Lo encontró al final del día solo, limpiando lápidas con un balde de agua y un cepillo viejo. El sonido áspero de las cerdas raspando el mármol resonaba entre los árboles. Damián se acercó en silencio, y Jorge, al reconocerlo, se quitó la gorra y bajó la cabeza. «Señor González, ¿cómo está el niño?», preguntó con voz baja y humilde. «Mejorando, gracias a ti», respondió Damián, extendiendo la mano. «Nunca podré agradecerte lo suficiente». El sepulturero sonrió levemente, pero había algo en sus ojos, un peso que aún no había dicho. Después de unos segundos de silencio, Damián respiró hondo. «Jorge, el día del entierro, ¿viste algo extraño? Cualquier cosa». El hombre dudó. Miró al suelo, desvió la vista y respondió: «No, señor, nada más de lo que usted ya sabe». Pero Damián no se conformó. Dio un paso adelante, firme. «Por favor, Jorge, necesito saberlo. Si viste algo, dímelo ahora». El sepulturero permaneció inmóvil, con la mandíbula tensa, luchando con las palabras. Entonces suspiró profundamente y murmuró: «Señor Damián, había una mujer, alta, delgada, rubia, con el cabello recogido y un abrigo azul claro. La recuerdo porque el abrigo estaba demasiado limpio, y todos allí estábamos cubiertos de lodo. Ella se quedó parada muy cerca de la tumba, sin parpadear. Lloraba, pero sin lágrimas. Los labios le temblaban, pero los ojos no. La vi sostener la manija del ataúd con fuerza, como si quisiera asegurarse de que bajara de verdad. Damián sintió que todo su cuerpo se endurecía. El aire le faltó por un segundo, como si el cementerio se hubiera vuelto demasiado pequeño. Sabía de quién hablaba Jorge. Era Carolina, su esposa. «¿Estás seguro de lo que vio?», preguntó con voz ronca. Jorge solo asintió, sin mirarlo a los ojos. «Nunca olvido un rostro, señor. Y el de ella lo vi de cerca». El millonario dio un paso atrás, con la mente girando y el corazón desbocado. No quería creerlo, pero la imagen era demasiado clara. La descripción era precisa, y en ese instante, Damián lo supo. Había algo mucho más oscuro escondido detrás del milagro que había salvado a su hijo. La revelación de Jorge resonaba en la mente de Damián como un trueno que no se disipaba. Las palabras del sepulturero giraban en su cabeza sin descanso. Ella sostuvo el ataúd como si quisiera asegurarse de que bajara de verdad. Desde aquella noche, el millonario apenas dormía. Pasaba las madrugadas caminando por los pasillos oscuros de la mansión, con el rostro abatido y los ojos enrojecidos. Cada paso resonaba como un recordatorio de la duda que ahora lo devoraba por dentro. «¿Carolina?» «No puede ser», murmuraba en voz baja, mirando el retrato de su esposa sonriendo en un marco dorado sobre la chimenea. Pero mientras más lo negaba,
más crecía el presentimiento. Ella estaba involucrada de alguna forma. En los días siguientes, Damián se sumergió en una investigación silenciosa, guiado por una mezcla de rabia y miedo. Ordenó revisar los documentos del hospital, contrató investigadores privados, verificó registros de llamadas y correos electrónicos. Nada se le escapaba. Con cada nueva información, el abismo dentro de él se hacía más profundo. Ella estaba ahí, en el entierro. ¿Por qué?, murmuraba solo en su despacho con los papeles esparcidos sobre el escritorio. El sonido lejano del reloj marcaba el tiempo, implacable. No quería solo respuestas, quería entender hasta dónde había llegado la mentira. Felipe, ajeno a todo, jugaba por los pasillos, ya recuperado. A veces llamaba a su padre para mostrarle sus dibujos o contaba sueños confusos sobre el lugar oscuro, pero Damián siempre estaba distraído, mirando por encima del hombro, con la mente lejos. Carolina, por su parte, intentaba acercarse, preparaba cenas, sonreía con ternura, hablaba de nuevos comienzos. «Deberíamos aprovechar este milagro, Damián», decía ella, sirviendo el vino. Él solo asentía, ocultando su inquietud tras una mirada vacía. «Milagro», repetía por dentro, sin saber si reír o gritar. Una tarde calurosa, mientras revisaba documentos antiguos del hospital, algo llamó su atención. El nombre del médico responsable del certificado de defunción de Felipe aparecía subrayado: Dr. Hugo Santamaría. Damián frunció el ceño. «¿Quién recomendó a este médico?», se preguntó. Buscó entre correos y mensajes archivados y encontró la respuesta en una línea casi olvidada. Fue Carolina quien lo había contratado, unos días antes de la muerte del niño. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Por qué haría eso sin avisarme? La duda se transformó en ira. Las manos le temblaban y los papeles casi se le cayeron del regazo. Decidido a ir más a fondo, Damián llamó a un antiguo contacto, un investigador con quien había trabajado años atrás en una disputa empresarial. «Necesito todo sobre el doctor Hugo Santamaría, su pasado, procesos, todo, y lo necesito para ayer». La voz al otro lado respondió breve: «Déjamelo a mí». Horas después, comenzaron a llegar los informes. Las hojas estaban llenas de manchas, garabatos y sellos judiciales. Damián leyó 1, 2, 10 veces, y entonces la verdad empezó a revelarse: un historial de mala conducta, informes falsificados, sobornos y acusaciones encubiertas. Lo más perturbador, sin embargo, apareció en las últimas páginas: un registro bancario, una transferencia considerable hecha por una empresa fantasma, fechada pocos días antes del certificado de defunción de Felipe. El nombre detrás de la transacción estaba allí, impreso en letras claras: Carolina González. Damián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pecho le apretó y el aire se le escapó. «No, no puede ser», murmuró, dejando caer los papeles sobre la mesa. La imagen de Carolina sonriendo el día en que el niño volvió a la vida ahora se convertía en un espectro distorsionado, un retrato de algo que tal vez nunca había sido real. Se levantó tambaleante, con las piernas débiles. Caminó hasta el espejo y miró su reflejo. Un hombre destruido, de mirada cansada y respiración temblorosa. «Vas a decirme la verdad, Carolina, cueste lo que cueste». La voz le salió firme, un susurro de furia contenida. Afuera, el viento movía las cortinas, y la risa distante de Felipe resonaba por la casa, trayendo un contraste doloroso entre la inocencia y la ruina. Damián cerró los ojos un instante y respiró profundo. La duda había terminado. Ahora solo quedaba la certeza. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Damián bajó las escaleras de la mansión. La casa estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por el brillo dorado de las lámparas y el reflejo tembloroso del fuego en la chimenea. El eco de sus propios pasos resonaba sobre el mármol pesado, casi amenazante. En su pecho, el corazón latía descompasado, no de miedo,
sino de furia contenida. Cada segundo que pasaba hacía crecer la rabia, mezclada con incredulidad. Carolina estaba sentada en la sala, tan elegante como siempre, con una copa de vino en la mano y la mirada distante. «Necesitamos hablar», dijo él con voz fría. Ella se giró lentamente, cruzando las piernas, manteniendo la postura serena. «Claro, amor». «¿Qué sucede?». El tono suave, casi indiferente, cortó el aire como una navaja. Damián caminó hasta la estantería y arrojó un fajo de papeles sobre la mesa. Las hojas se esparcieron frente a ella. «¿Reconoces esto?», preguntó. Carolina inclinó el rostro, fingiendo confusión. «Son informes médicos», respondió, forzando una sonrisa. «Sí», dijo él acercándose, con la mirada fija. «Informes firmados por un médico que tú contrataste y pagados por una empresa a tu nombre». El color desapareció de su rostro por un instante, pero pronto se recompuso. «¿Me estás acusando de qué, Damián? ¿De intentar salvar a tu hijo? Traje a ese médico porque estabas desesperado y no sabías qué hacer». Su voz subió de tono, cargada de una indignación calculada. Pero Damián no retrocedió. ¿Salvarlo? ¿O asegurarte de que nunca despertara? La pregunta cayó como un golpe en medio del silencio. Carolina se levantó de un salto, llorando, las lágrimas cayendo con desesperación. «¿Cómo puedes decir eso? Amaba a ese niño, lloré todos los días por él». Se cubrió el rostro con las manos, sollozando, temblando como si el suelo se abriera bajo sus pies. Damián dio un paso al frente, las venas del cuello tensas. «Mientes hasta cuando respiras, Carolina. Vi las transferencias, vi su nombre. Lo drogaste y lo enterraste vivo. Di la verdad, maldita sea». Su voz estalló, retumbando por toda la sala como un trueno. Carolina cayó de rodillas, llorando más fuerte, los hombros sacudiéndose. «Jamás haría eso, Damián. ¿Cómo puedes pensar algo así de mí?». Sollozaba con fuerza, el maquillaje corrido, las lágrimas mezcladas con rabia. El silencio volvió a apoderarse del lugar, roto solo por su llanto ahogado. En ese instante se escucharon pasos en el pasillo. Lentamente, de entre la oscuridad, apareció un hombre alto, con un traje arrugado y una expresión helada. «Buenas noches, señor González», dijo con una sonrisa torcida. «El doctor Hugo Santamaría». El llanto de Carolina cesó de inmediato. Se levantó despacio, limpiándose el rostro con el dorso de la mano, y la dulzura desapareció. Su expresión cambió. El rostro antes afligido ahora mostraba una media sonrisa fría. El silencio entre los tres era sofocante. Hugo caminó hacia ella, poniendo una mano sobre su hombro, como quien reclama lo que es suyo. «No debiste involucrarte en esto, Damián. A veces la verdad cuesta más de lo que puedes pagar». Damián lo miró incrédulo. «¿Tú?», susurró. Hugo dio un paso adelante. «Sí, yo. Fui yo quien firmó el certificado, y ella», miró a Carolina, «fue quien se aseguró de que todo lo demás ocurriera». Carolina suspiró dejando la copa de vino sobre la mesa con un sonido seco. «Basta de fingir», dijo sin mirarlo. «Siempre creíste que podías controlarlo todo, incluso la vida y la muerte. Pero ahora eres tú quien está en mis manos». Damián retrocedió un paso, tratando de entender. «¿Por qué? ¿Por qué, Felipe?». Su voz se quebró. Carolina lo miró con un brillo oscuro. «Porque él era la parte de ti que yo nunca pude tener. Mientras existiera, jamás tendría lo que me pertenece por derecho». La frialdad de sus palabras lo atravesó como una cuchilla. «Lo drogaste y lo enterraste vivo», dijo, temblando. Ella solo sonrió. Fue rápido, indoloro. Mintió, caminando lentamente alrededor de la sala. Hugo sacó algo del bolsillo. Una pistola plateada que brilló bajo la luz del fuego. «Ahora debemos terminar lo que empezó». Damián sintió la sangre helarse. Miró hacia la escalera, donde el reflejo de un juguete de Felipe le recordó todo lo que aún tenía que proteger. «No van a tocar a mi hijo», gruñó apretando los puños. Carolina rió suavemente. «¿Todavía crees que puedes detenernos?».
La tensión era tan densa que el aire se volvió pesado. Hugo levantó el arma, apuntando al pecho de Damián. «Adiós, señor González». Carolina hizo lo mismo, sacando otra pistola escondida bajo su abrigo. «La herencia ahora es toda nuestra», dijo con voz cortante. Damián cerró los ojos un instante, respiró hondo y pensó en Felipe, en su sonrisa, en su voz, en sus pequeñas manos aferradas a las suyas. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba el resto. Los segundos se estiraron como si el tiempo se detuviera. El dedo de Hugo se movió en el gatillo y Damián supo que todo había terminado. El chasquido del gatillo resonó como un trueno dentro de la casa. Damián cerró los ojos, esperando el impacto, pero en lugar del sonido del disparo, escuchó el estruendo de puertas siendo derribadas. En cuestión de segundos, la mansión fue invadida por una sucesión de gritos y pasos firmes. «¡Policía, nadie se mueva!». El eco de las voces llenó el salón, y el brillo de las linternas cortó la oscuridad como relámpagos. Hugo se giró, sorprendido, aún con el arma en la mano. Carolina permaneció inmóvil. La copa se le cayó al suelo. El cristal se rompió con un sonido seco, el fin de una farsa. En medio del caos, los agentes rodearon a la pareja. Gritos, órdenes y el sonido metálico de las esposas rompieron el silencio tenso. «Suelten las armas ahora», gritó uno de los oficiales. Hugo intentó reaccionar, pero un disparo certero dio en el techo y enseguida fue derribado al suelo. Carolina retrocedió, temblando, con los ojos desorbitados. La frialdad desapareció. El miedo por fin la dominaba. «¿Qué está pasando?», gritó mirando a su alrededor. Y entonces, entre los uniformados, apareció una figura familiar. Ropa sencilla, mirada firme, las manos marcadas por el trabajo con la tierra. Jorge. Damián, atónito, apenas podía respirar. «Jorge», murmuró, sin creerlo. El sepulturero dio un paso al frente, el rostro iluminado por el reflejo azul de las luces de la patrulla afuera. «No podía quedarme callado, señor Damián. Después de aquella conversación en el cementerio, supe que algo estaba mal. Empecé a investigar, a seguir pistas, a juntar pruebas, y cuando descubrí lo que planeaban, los denuncié». Su voz era serena, pero cargada de una fuerza nacida de la verdad. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el clic de las esposas cerrándose en las muñecas de Hugo. Damián se cubrió el rostro con las manos, entre lágrimas y alivio. «Salvaste a mi hijo, y ahora me salvaste la vida». Las palabras le salieron entrecortadas, casi en un susurro. Jorge bajó la cabeza humilde con los ojos humedecidos. «Solo hice lo que debía hacer, señor. Dios me puso allí aquel día por una razón». Carolina intentó liberarse gritando: «¡Mentira! Todo esto es mentira, no tienen pruebas». Uno de los policías se volvió hacia ella, mostrando una carpeta con documentos y fotografías. «Sí las tenemos, todo lo necesario, transferencias, grabaciones y hasta la confesión del doctor». Hugo bajó la cabeza, derrotado. El sonido de las patrullas encendiéndose se escuchó desde afuera. Carolina miró a Damián por última vez. Los ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban llenos de desesperación. «Destruiste todo», susurró, mientras la llevaban. Él permaneció inmóvil, observando cómo desaparecía por la puerta, con la mente dividida entre odio y asombro. Las luces rojas y azules parpadeaban a través de las ventanas, proyectando destellos sobre el mármol del suelo. El olor a pólvora, el sabor amargo del miedo y el peso del silencio flotaban en el aire. Damián se sentó, exhausto, sin fuerzas siquiera para llorar. Jorge se acercó y le puso una mano en el hombro. «Se acabó, señor». Damián levantó la mirada y vio en ese gesto una pureza que el mundo parecía haber olvidado. «No tienes idea de lo que esto significa para mí», respondió con la voz quebrada. El sepulturero solo sonrió, con esa sencillez de quien aún cree en el bien. Afuera,
El sonido lejano de una ambulancia se mezclaba con el llanto de una madrugada que por primera vez en mucho tiempo traía alivio en lugar de dolor. Mientras los policías se alejaban, Damián levantó la vista hacia el cielo oscuro. El viento movía suavemente las cortinas y el eco del pasado empezaba, por fin, a desvanecerse. Jorge miró a su alrededor y murmuró, más para sí mismo que para los demás: «La justicia tarda, pero llega». Aquellas palabras quedaron flotando en el aire, como una oración. Damián cerró los ojos y por primera vez desde el infierno que había vivido, sintió cómo el peso del miedo comenzaba a disiparse. Algunos días después, el sol volvió por fin a entrar por las ventanas de la mansión. Las cortinas estaban abiertas y el aire fresco de la mañana se colaba por los pasillos que antes parecían asfixiados por la tristeza. Damián, todavía conmovido pero con el semblante más sereno, preparaba el desayuno con sus propias manos, algo que no hacía desde hacía años. Felipe estaba en la sala, sentado sobre la alfombra, construyendo un castillo con bloques de colores. Con cada pieza que encajaba, miraba a su padre y sonreía, como si necesitara asegurarse de que él seguía allí. La paz, aunque frágil, parecía haber encontrado finalmente un espacio para respirar. Cuando sonó el timbre, el corazón de Damián dio un salto. Caminó hasta la puerta y al abrirla vio a Jorge de pie, con el mismo sombrero gastado y la mirada humilde de siempre. El sepulturero se veía algo incómodo, con la gorra entre las manos y el cuerpo ligeramente encorvado. «Señor González, disculpe que venga así. Solo quería saber si el niño está bien». Su voz sonó tímida, pero llena de ternura. Damián sonrió, emocionado, y respondió: «Pasa, Jorge. No sabes cuánto quería verte». En cuanto el hombre entró, Felipe lo vio. Por un momento, el castillo de bloques se desmoronó, pero el niño abrió una sonrisa enorme. «Papá, es él. Él fue quien me sacó de la tierra». Las palabras resonaron con inocencia y gratitud. Jorge se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Damián asintió, y el sepulturero se acercó despacio, arrodillándose frente al niño. «Hola, campeón. Te ves mucho mejor ahora». Felipe dio un paso y lo abrazó con fuerza, sorprendiendo al hombre. «Gracias, señor Jorge. Recé para volver a verlo». La voz del niño, suave y sincera, rompió el silencio como un rayo de luz atravesando una nube densa. Jorge tragó saliva con los ojos humedecidos. «No tienes que agradecerme, pequeño. Quien realmente te salvó fue Dios. Yo solo fui el hombre con la pala correcta en el momento justo». Damián observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Aquella escena, tan simple y pura, curaba heridas que ningún médico, abogado o fortuna podría sanar. Respiró hondo y se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Jorge. «Mi hijo tiene razón. Ahora es nuestro turno de ayudarte». Felipe miró a su padre con expresión decidida, como si entendiera algo más grande de lo que su edad permitía. «Ahora tú tienes que ayudarlo, papá», dijo con voz dulce pero firme. Damián se inclinó, mirando a su hijo a los ojos. «Ya lo estaba pensando, hijo». Jorge intentó oponerse, negando con la cabeza. «No hace falta, señor. No lo hice por recompensa». Pero Damián sonrió interrumpiéndolo. «Lo sé. Y justamente por eso lo mereces. El bien que hiciste cambió todo, y nosotros nunca volveremos a ser los mismos». La emoción llenó el ambiente. Felipe tomó las manos de ambos, uniéndolas como si sellara una promesa invisible. «Ahora somos una familia, ¿verdad?». Damián y Jorge se miraron sin palabras y solo asintieron. El aire se volvió más ligero, el tiempo más amable. Afuera los pájaros cantaban, y el sonido lejano de la ciudad contrastaba con la serenidad que reinaba dentro de aquella casa. Por primera vez, después de tanto miedo, Damián sintió que la vida, de una forma misteriosa, le devolvía todo lo que había perdido. Y mientras observaba a su hijo reír, abrazado al hombre que lo había salvado, Damián comprendió que los milagros no bajan del cielo.
nacen de las personas dispuestas a ensuciarse las manos por amor. Jorge sonrió sin decir nada, sintiendo el corazón liviano. La tragedia que los había unido ahora se transformaba en gratitud, y en el silencio sagrado de aquella mañana comenzaba un nuevo capítulo, escrito no con palabras, sino con gestos que jamás serían olvidados. Los días siguientes parecían pertenecer a otro tiempo. Después de años de dolor y caos, la casa de Damián González respiraba tranquilidad. Felipe volvió a correr por los pasillos, su risa mezclándose con el canto de los pájaros del jardín. Damián lo observaba con una calma que casi parecía paz, pero en el fondo sabía que aún tenía algo pendiente. La gratitud, pensaba, no es solo un sentimiento, es acción. Y había un hombre al que le debía más que su propia vida. Una mañana luminosa, Damián llamó a Jorge a la mansión. El sepulturero llegó con su modestia de siempre, las manos en los bolsillos y la mirada baja. «Señor González, ¿el niño está bien?», preguntó apenas entró. «Está muy bien», respondió Damián con una sonrisa. «Pero hoy, Jorge, no te llamé por Felipe». El hombre frunció el ceño, confundido. «¿No por él?», repitió. Damián le hizo un gesto para que lo acompañara hasta el auto estacionado frente a la casa. El camino se abrió ante ellos, bordeado de árboles viejos y el canto lejano de los pájaros. Cuando el coche se detuvo, Jorge miró por la ventana y se quedó sin palabras. Frente a él había una pequeña casa blanca, rodeada de un jardín sencillo pero acogedor. La puerta estaba abierta y sobre ella colgaba una placa de madera con una sola palabra grabada: hogar. Damián bajó del coche y se volvió hacia él. «Es tuya, Jorge, tu casa, y además un nuevo empleo, con un salario justo, estabilidad y todo lo que nunca tuviste. Es lo mínimo después de lo que hiciste». Jorge se quedó inmóvil, los ojos empañados. «Yo no puedo aceptar esto, señor. No hice lo que hice por recompensa». Su voz era temblorosa, sincera. Damián dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. «Lo sé, pero precisamente por eso lo mereces. No solo salvaste a mi hijo, salvaste lo que quedaba de mí». El sepulturero respiró hondo, vencido por la emoción. «La vida siempre fue dura conmigo, señor Damián. Nunca imaginé tener un lugar al que llamar mío». Las lágrimas le corrieron por el rostro, pero no las ocultó. Felipe, que los había acompañado, corrió hacia Jorge y lo abrazó por las piernas. «Ahora vas a vivir cerca de nosotros, ¿verdad?». El hombre se arrodilló con una sonrisa temblorosa. «Sí, pequeño, y vendré a visitarte siempre». Damián los observaba en silencio, sintiendo un nudo en el pecho. Aquel instante tan simple, un niño, un padre y un hombre de alma pura, valía más que todas las fortunas que había tenido. La verdadera riqueza, pensó, no es lo que se guarda, sino lo que se comparte. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Damián y Jorge se quedaron uno junto al otro, mirando el horizonte. «¿Sabes?», dijo el millonario con una leve sonrisa. «Durante mucho tiempo creí que ya no existían las personas buenas. Pero tú me demostraste lo contrario». Jorge negó con la cabeza. «El bien nunca desaparece, señor. A veces solo se esconde donde nadie quiere buscar». Las palabras sencillas tocaron algo profundo en Damián, que sintió cómo su corazón se encendía otra vez. La brisa de la tarde movía suavemente las flores del jardín. Felipe corría riendo entre los árboles y Jorge lo miraba con ternura. «Es un milagro, señor Damián», dijo con la voz entrecortada. «Y usted también tuvo fe para recibirlo de vuelta». Damián sonrió, conmovido. «Tal vez el verdadero milagro fue encontrarte». El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno, lleno de significados que no necesitaban palabras. Jorge respiró hondo y miró una vez más la casa que ahora era suya. «Parece un sueño», murmuró. «No es un sueño», respondió Damián. «Es justicia.
Los dos se abrazaron y el tiempo pareció detenerse. Allí, entre la sencillez y la luz del atardecer, la vida volvía a equilibrarse. El hombre que un día cavó una tumba para la muerte ahora cavaba, sin saberlo, el terreno para el renacer de todos. Semanas después, Damián y Felipe fueron a visitar a Jorge en su nueva casa. La mesa estaba servida con sencillez y cariño: arroz, frijoles, pollo asado y un pastel casero que llenaba el aire con olor a afecto. Felipe corría por el patio riendo, mientras Damián observaba emocionado aquella escena que parecía de otro mundo. «Hace mucho que no lo veía tan feliz», dijo el padre, y Jorge sonrió. «Los niños son así, señor. El corazón de ellos sana rápido cuando hay amor cerca». Durante el almuerzo, entre risas y recuerdos, Felipe miró a Jorge y habló con la sinceridad que solo un niño puede tener. «A veces todavía sueño con ese lugar oscuro, pero cuando despierto, me acuerdo de que usted me salvó, y ya no tengo miedo». El silencio que siguió estuvo lleno de ternura. Damián tomó la mano de su hijo y miró a Jorge. «El miedo solo tiene poder cuando estamos solos», dijo con voz suave. «Ahora nunca más lo estaremos». Los tres se miraron y una serenidad profunda llenó el ambiente. Afuera, el viento movía las hojas y el sol de la tarde calentaba el patio. Por primera vez, todo parecía en su sitio. Ninguno de ellos necesitaba decir nada más. El destino, al fin, se había recompuesto. Las risas de Felipe resonaban entre los árboles, mezclándose con el canto de los pájaros. Damián levantó la vista hacia el cielo y respiró con alivio. Jorge lo imitó, en silencio, agradecido. En ese instante, los tres comprendieron, sin decirlo, que la vida les había dado una segunda oportunidad, y en aquel hogar sencillo, donde una tragedia se había transformado en esperanza, la paz encontró su morada. El dolor quedó atrás. La gratitud, el amor y la fe ocuparon su lugar. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, el eco de sus risas se elevaba como una oración, una historia de pérdida, redención y milagros humanos que, aunque escrita en la tierra, parecía bendecida desde el cielo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.